Dios les bendiga, buenas tardes a todos. Verdades bíblicas una vez más en este lugar tan hermoso que pues es para un servidor servir a Dios, a mi patrón, a mi Señor y Salvador Jesucristo, y que nos permite una vez más estar en este lugar tan hermoso donde es para nosotros un deleite darles palabra de parte del Señor, comunicarle lo que el Señor nos transmite a través de su palabra, y es para mí un gozo, Pastor Nacho, tenerte aquí en este lugar. Es para mí una bendición en mi persona, tu amistad, ¿verdad? Los consejos que he recibido mucho de ti, toda la ayuda que me has dado. Dios te bendiga, Dios guarde tu casa, tu familia, tu esposa, el ministerio tuyo. Señores, Dios bendiga a todos los que nos ven en las redes también. Esperemos que este pequeño mensaje que tenemos en nuestro corazón sea de bendición, y en este tiempo, Pastor Nacho, pues caiga en el corazón de la gente para que podamos pensar lo que está ocurriendo ahorita, lo que es pues la Semana Santa, ¿verdad? Que tenemos que pensarlo a profundidad, porque pues debe de ser una semana en la cual pues nosotros debemos de meditar un poco en el proceso espiritual de lo que pasó al Señor Jesús. Mas sin embargo, a la ceguera espiritual de la gente, ¿verdad? Lo toma, pues yo lo voy a decir en ignorancia, lo voy a declarar así, como lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y es importante que nosotros tengamos en nuestra mente y nuestro corazón las Escrituras para poder conocer la verdad y llegar a la libertad espiritual. Es decir, la gente no lo conoce porque no conoce la palabra, no conoce el simbolismo de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ya meditaban acerca del sacrificio de la cruz. Entonces, cuando la gente no lo conoce, va a errar, va a hacer lo contrario, que es lo que la gente en estos días, en estar en sumisión, buscándolo a través de la Escritura, pues vemos que no lo hace así. Se van a las playas, a los balnearios, hacen parranda, hacen todo tipo de diversiones, pero nunca llevando en oración o a través de las Escrituras, llegar a una reflexión profunda de lo que es lo que hizo el Señor Jesús. Algo tremendo, Pastor Nachito, algo difícil de entender, pero gracias a que tenemos las Escrituras podemos nosotros pues tener la luz de Dios. Nos llama a que conozcamos su ministerio, la herencia que el Señor Padre bendito nos deja a través de la Escritura. ¿Verdad que es bien importante? Y en esta tarde, queridos amigos, hermanos en la fe que nos ven también, quiero rápidamente, así como rápidamente, darle una pasada por lo que son, vamos a ver la primera parte, que es el Antiguo Testamento, parte de la figura que nos enseña esa parte, y la segunda parte, que es precisamente el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero rápidamente voy a mencionar lo que el Señor Jesucristo, Dios Padre, ¿verdad?, hizo a Adán y a Eva con un propósito, que fue que fueran ellos felices en el paraíso. Ese fue el propósito, que Adán y Eva fueran felices en el paraíso, pero también a ellos les recomendó, les exhortó a que respetaran un principio. Para mí es importante mencionar ese principio porque es el principio de la obediencia a la autoridad máxima, que en este caso es Dios, ¿verdad? Le entregó a Adán y a Eva todo el paraíso, pero acuérdese, ¿verdad?, que le dijo que de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieren, ciertamente, ¿qué? Morirán. Exactamente. Entonces aquí entra otro personaje en la historia, que es el diablo, Satanás, ¿verdad? Y empieza a infringir con lo contrario de lo que Dios le había dado a la primera pareja. ¿Y qué fue lo que el diablo le dijo a Eva? Mujer, ¿pero qué te dijo Dios? No, pues que si como yo de este árbol, de este fruto, pues voy a morir. Voy a morir. ¿Y qué fue lo que le dijo el diablo? Fue lo que le dijo: ¿qué le haces caso? No creas, eso no es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él, que seas eterno. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él, ¿verdad?
Y esa parte, hermanos, es bien importante, porque quiero dejar bien claro, ya lo trabajamos un poco sobre esto, porque lo que el diablo, Satanás, el mentiroso, el opositor, el engañador, el enemigo de nuestras vidas, ¿verdad? Le puso a Eva, no le puso, hermano, como lo he estado platicando, ¿verdad? En otros videos, no le puso un nopal, ¿verdad? No le puso un chayote, sino ¿qué fue lo que le puso a Eva? Le puso un fruto que apetecible. ¿Para qué? Para que esta ¿qué? Cayera. Para que esta cayera. Y tenemos que pensar muy profundamente en esto. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la pregunta que también nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué fue lo que Satanás puso en nosotros para que nosotros cayéramos? Lógicamente que puso algo apetecible. No nos puso un chayote, no nos puso por ahí popó, discúlpeme la palabra, perdónenme. No, nos puso algo apetecible para que pudiéramos ¿qué? Caer. Y eso es lo que nosotros podemos mencionar. Aparte del pecado de Adán y Eva, nosotros le echamos a nuestro costal los pecados que por ignorancia usted y yo, ¿verdad? Le echamos al costal, llámese droga, cigarro, tatuaje, alcohol, fornicación, adulterio, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí me explico? Bien importante notarlo, saberlo. Bien importante. Pero aquí me han preguntado, Pastor Nachito, me han preguntado una cosa bien interesante, ¿verdad? Oiga, ¿por qué Dios no actúa? ¿Que no ve las guerras, las muertes, los feminicidios y todo eso? Las hambres, lo que acontece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no actúa? Y aquí hay algo interesante, hermanos. Hay algo interesante que tenemos que decir. El Señor Dios Padre Todopoderoso sí desea actuar. Pero ¿por qué dejó todo esto así? ¿Por qué dejó? Y tenemos que ir, ¿verdad? Los que amamos la preciosa palabra de Dios, tenemos que ir a las Escrituras para que el Espíritu Santo nos revele las verdades y podamos cambiar nuestro camino de muerte en un camino de salvación y sabiduría. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué es interesante que tenemos que conocer, querido hermano? Sencillamente entienda esto. Dios, cuando se fraguó la mentira del diablo sobre Adán y Eva, lógicamente que estuvieron, usted ya lo sabe, que lo dice el Antiguo Testamento, que se rebeló Satanás, pero se rebeló con la tercera parte de los ángeles, que ahora son demonios, pues. Satanás y la tercera parte de los ángeles, que ahora son demonios, que son los que operan en la tierra, llevando todo tipo de pecados, haciendo caer al ser humano. Entonces, ahí están viendo lo que aconteció en el panorama, ¿verdad? Los demonios, pero también están escuchando los ángeles, que están alrededor de lo que estaba en la escena. ¿Y qué es, hermano Rafa, lo que yo tengo que entender para valorar mi cambio? El cambio que usted ya está decidiendo hacer en su corazón, en su vida. ¿Qué es importante? ¿Por qué Dios dejó todo esto? Simple y sencillamente, hermano, ¿verdad? Que como cuando compramos nosotros un aparato doméstico, una televisión, un eléctrico, etcétera, etcétera, va incluido ¿qué? Bueno, aparte de la garantía, es el instructivo. ¿Para qué? Para que yo pueda usar ese aparato correctamente. ¿Me explico? Bueno, Dios en su palabra nos da la escritura porque Él es nuestro creador y necesitamos ir al instructivo. Ya lo hemos dicho, la Biblia es el manual para vivir correctamente bajo la voluntad de Dios. Eso es la Biblia, el instructivo para vivir bien, correctamente. Por eso es necesario que nosotros siempre vayamos a las Escrituras para que ahí tengamos el alimento especial de Dios para nuestra vida. Importante, hermanos. ¿Por qué? Porque así se lo dijo por ahí en el capítulo 4 en Mateo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo al diablo. En una de las tentaciones le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la escritura, hermanos.
Por eso es importante que nosotros tengamos, ¿verdad?, la Biblia como el pan de vida, lo que el Señor Jesucristo mencionó. Entonces, hermano, ¿por qué es importante que pensemos y meditemos un poquito esto? Porque simple y sencillamente, porque Dios, estando los ángeles, los demonios por este lado, el diablo, viendo todo esto, necesitamos, y Él dio cierto tiempo, un año, un día, dice la Escritura, que es como 1000 años, y por 1000 años como un día para el Señor. Entonces, Dios dejó este tiempo, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros entendiéramos, escuche, entienda, querido amigo, entienda, que sin Dios no podemos vivir, porque Él es nuestro creador. Él es el que nos dice y nos dicta cómo es como ordenadamente tenemos que vivir. Pero también dejó este tiempo para que nosotros reflexionemos y meditemos, ¿verdad?, que en las condiciones de pecado vamos a fracasar. Que bajo la idea personal de usted, la propia autoridad de usted, sin Dios, lo va a llevar a la ruina, al fracaso. Porque la paga del pecado, la consecuencia es que quede claro. Entonces necesitamos como humanidad, como creyentes en Dios, meditar un poquito acerca de esto, que Dios deja todo este tiempo para que entendamos, ¿verdad?, fielmente entendamos que solitos no podemos vivir. El ser humano se está destruyendo a sí mismo, que es lo que estamos viendo. Así de sencillo. Solos no podemos vivir. Solos no. La Escritura, ¿verdad?, en el mandamiento, en el 4º mandamiento, dice, no matarás, ¿qué hace el hombre? En el siguiente dice, no robarás, ¿qué hace el hombre? Hace lo contrario, lo que el diablo precisamente empezó a meter las mentiras, a estar en opinión contraria en base a la base bíblica que es Dios. Dios hizo una cosa y el diablo dice la manera contraria, y es lo que usted debe de meditar para que tome una buena decisión, y que para que eso que Dios le da en el arrepentimiento genuino que usted dé, caiga esa palabra fiel y verdadera en un corazón correcto, en buena siembra, en un corazón que va a dar fruto de lo que está recibiendo. Entonces, Dios deja ese tiempo para que nosotros meditemos, ¿verdad?, que estar, hermano, en desobediencia, en rebelión, en pecado, no nos va a traer cosas buenas. Entiéndalo. Y Dios nos está dejando este tiempo para que analice usted su condición. Es decir, yo le he preguntado a muchos de ustedes, ¿verdad?, ya sin que se presenten, ¿verdad?, varón, a usted, la vida que usted llevaba allá afuera, ¿era de bendición para su familia? No. ¿Era de alegría? No. ¿Verdad que no? ¿Desea usted entonces seguir viviendo de la misma manera? No. Tome asiento, gracias. Entonces todos lo tenemos que llegar a mentalizarnos eso. Sí, ¿verdad? Porque entiéndalo, lógicamente que el diablo le puso un fruto prohibido, tentativo, pero esto lo va a llevar al fracaso. Y tenemos que analizarlo para tomar una buena decisión. El Señor Jesucristo lo mostró así. En Juan 10:10, ya se lo sabe usted de memoria. El Señor Jesús lo dijo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y después sus palabras del Señor eterno, el Señor Jesucristo dijo, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que reflexionar qué decisión vamos a tomar. Y después de eso, papas, estar trabajando sobre esa idea. Como usted lo declaró, ya se declaró hijo de Dios, siga adelante. Usted sabe que en el mundo van a venir aflicciones. La Escritura es muy clara y el Señor Jesucristo nos lo dejó. Sí, pero vamos a declarar también lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Ahí está, y lo debe de creer.
lo debe de trabajar, lo debe de analizar y usted debe de vivirlo para que pueda usted llegar a lo que mencionamos anteriormente, que vamos a trabajar en estas semanas siguientes, a nuestra liberación total. Pero usted necesita creerlo para que usted lo pueda tomar y sea un hijo de Dios verdadero. No que le robe esa bendición al ratito que pase ya 2 o 3 horas y ¡pum! El diablo vino y le robó esa bendición. No, sino que usted esté conforme, ¿verdad?, con lo que Dios le está restaurando a usted a través de un paso de fe, que es a través de un arrepentimiento genuino y verdadero. Entonces, querido hermano, ¿cómo le puedo decir yo estas cosas? Que Dios nos está dando tiempo para que reflexionemos. Vuelvo a repetir, ¿verdad?, que estando lejos de Dios vamos a fracasar. Y mientras el hombre viva en rebeldía, bien va a tener fracaso, fracaso y fracaso. Ahora, me dicen, oiga, pero pues hay guerras y hay muertes, secuestros y todo, y Dios no entra en acción. Y yo lo que le voy a decir es todo lo contrario. Él sí está entrando en acción desde mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que el ser humano, el hombre, no quiere, es rebelde. Y es lo que vemos en la escritura, Pastor Nacho, que el hombre es rebelde, le da la espalda a Dios. Es decir, la gente no quiere nada con Cristo. La gente quiere vivir en sus pasiones y deseos. Y cuando les hablan de conocer la palabra del Señor, no tengo tiempo, no, ahorita voy a hacer aquello, voy a atender a mi esposo, voy a ir al cine, me invitaron a una fiesta, otro día, rechazan a Dios. Dios está hablando a los corazones, a la gente desde tiempo atrás. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? La rebeldía del mismo hombre. Y a través de la escritura lo podemos ver ahí en Jeremías 33:3, que dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que ni siquiera tú conoces. Pero si tú no lo buscas, si tú no abres este libro para nutrirte en tu alimento espiritual diario, ¿cuándo vas a saber? ¿Cuándo vas a ser libre? Nunca. O sí es importante que nosotros busquemos de Dios. Importante que tú te alimentes, que alimentes ese espíritu muerto en ti. Digo, lo parafraseo así porque yo sé que usted ya está vivo en Cristo Jesús, pero necesita seguir alimentando con seguridad su espíritu. ¿Para qué? Para que llegue a gobernar el alma y tenga el dominio sobre la carne, como decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. ¿Por qué? Porque entendemos lo que el apóstol nos está mencionando aquí. Que va a haber una ¿qué? Va a haber una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Quién va a gobernar aquí? Pues el que tú alimentes más. Pero si tú tienes débil el espíritu, vas a fracasar. Y si tienes fuerte el espíritu, vas a llegar al éxito, a la bendición total de Dios. ¿Me explico? Esa es la cosa, hermano. Por eso es lo que el Señor nos mostraba en el Antiguo Testamento. Pero el mismo judío fue rebelde. Lo llevaron al Señor a la cruz. Los mismos líderes judíos que tenían otro tipo de intenciones. Sí, otro tipo de intenciones. Tenían otro tipo de intenciones muy diferentes a las que tenía el Señor Jesús. Es decir, el pueblo judío quería tener en opresión a su pueblo, llevándolos a otro tipo de encuentro espiritual. Por eso el Señor Jesucristo también los reprendió a ellos, diciéndoles, ay de ustedes, maestros, fariseos, hipócritas. Así les dijo a los líderes judíos. Y el mismo Señor en otra ocasión les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿qué? Está lejos de mí. Entonces aquí tuvo que venir Dios en persona, en la persona de Jesús, a hablar más claro, para que mejor me entiendan, hermano. El Señor Jesucristo vino a hablar más claro. A ver, aquí vengo, señores. Les voy a dar precisamente el camino correcto de seguir. Pero tienen que hacer esto. Ya no necesitan ustedes hacer los sacrificios que el pueblo judío hacía. No.
Lo único que necesitan hacer es recibirme a mí como Señor y Salvador de sus vidas y cambiar el camino que ustedes tienen. Pero tenemos que reflexionar a profundidad lo que le decía al compañero. El camino que tú llevabas era de bendición. ¿Mande? ¿El de usted? Entonces hay que enterrarlo, hay que darle muerte a los deseos de la carne. Totalmente enterrar la vieja naturaleza. Y con el sello del bautismo nacemos como nuevas criaturas, como se lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Te aseguro, Nicodemo, que si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. ¿Eso qué significa? Darle muerte, hermano, a la carne, a la naturaleza pecaminosa de nuestro cuerpo. Entiéndalo en su mente para que tome una decisión. Y el diablo, hermano, no tenga ninguna, escúchelo, ninguna autoridad sobre usted. Pero mientras usted apapache el pecado, usted va a ser cliente del diablo. Es decir, como decimos nosotros, los siervos de Dios, ¿verdad? Usted va a ser, pues, usted va a ser esclavo del diablo a través de las tentaciones que le muestra. ¿Sí? No se puede separar porque tiene autoridad sobre usted. Y usted necesita quitarle, como decíamos nosotros, gracias Señor, a ti sea la gloria, el derecho legal que el diablo tiene sobre usted. Esa es la palabra correcta, gracias Señor. Usted necesita quitarle el derecho legal a través del arrepentimiento genuino al diablo y aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y cuando lo haga, va a ser libre, como decía el canto que el pastor decía. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Entiéndalo para que usted tome una decisión definitiva. Ahora, ¿por qué lo digo entrando ya en el paso 2? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a tomar el lugar que era para usted de condición de muerte eterna, la segunda muerte. El infierno, pues. Pero tanto amó Dios al mundo, que mandó a Jesús para que usted no muriera, espiritualmente hablando, mas tuviera vida eterna. Para eso necesita entenderlo en su mente, en su corazón, para que usted tome una decisión dejando el pecado, aquello que no le sirve, lo tire y haga Señor y Salvador de su vida al Señor Jesucristo. Porque todo lo que Él hizo en esa cruz, lo hizo por usted y por mí. Y usted necesita valorar ese sacrificio que Cristo lo hizo. ¿Y cómo es? ¿Cómo vamos a dar mérito a ese sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cómo es? Cambiando de vida, tomando el camino correcto y verdadero. Ahí es donde usted va a demostrar si Cristo Jesús está haciendo la obra en usted o usted le está dando la espalda al Señor. ¿Cómo ve? Es importante que usted tome, porque si no usted está manchando, pisoteando la sangre de Cristo Jesús. El día de ayer en la tarde noche yo estuve viendo la pasión de Cristo, ¿verdad? Y sí fue una cosa pues demasiado dura a los ojos humanos. Pero Él lo hizo para que nosotros no muriésemos, para que nosotros no fuésemos a ese lugar de tormento llamado infierno, que el Señor Jesucristo habló más de 30 veces. No es un cuento, es algo verídico. El Señor Jesucristo, por decirlo así, no vino de paseo, no vino de paseo. Él vino para que nosotros tuviéramos un arrepentimiento genuino, una nueva vida. Y Él vino a que, una cosa importante, hermanos, a reconciliarnos con el Padre, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y en esto se manifiesta cuando nosotros hacemos esa oración de fe, cuando recibimos de verdad, de corazón a Cristo Jesús. Por eso no debe de ser esa oración a la ligera. Deben de tener el conocimiento de lo que es realmente el pecado en toda su profundidad,
para que lo tire, lo entierre, y para que usted reconozca que el tiempo que Dios le está dando aquí en este lugar, usted está valorando el sacrificio de Cristo. Está valorando el tiempo que Dios le da aquí para que retome un nuevo camino, tome una nueva decisión. ¿Me explico? No. Entiéndalo así. ¿Y qué más, hermano Rafa? Pues que usted le lleve esa noticia a su familiar. Ay, hermano, pero si mi mamá no se droga, no se emborracha, mi mamá, pero sí miente, querido hermano. Y como lo dice la Escritura, ¿verdad? De Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y todo significa Todos. que quede claro. ¿Cómo vamos con el tiempo? Entonces es bien importante que entendamos eso, que entendamos eso. ¿Perdón? Entonces es importante que nosotros meditemos esto. Llegando al minuto 28, ya lo sabe, señáleme para ver. Entonces es importante que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, y conoceréis la verdad. Hermanos, es necesario que entendamos esto. La lucha no lo podemos nada más llevar así como así. Necesitamos la palabra de Dios, que es la fortaleza espiritual, para que nosotros podamos llegar a nuestra meta de libertad espiritual. Porque si no conocemos los caminos, las puertas correctas, nos vamos a equivocar. Y Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y necesita la Escritura para que ésta le ayude a llegar a buen puerto, a una buena decisión. Importante de que usted lo medite, hermano, y le lleve ese mensaje a su familiar. Claro que se la pongo difícil, pero no imposible. Hermano Rafa, ¿por qué? ¿Por qué dicen me la pone difícil? Porque seguramente, hermano, allá su familiar va a decir, ¿qué? Hombre, ¿dónde vas a creer? Mira, ese ya lo veo yo con la Biblia. Pastor va a decir, mira, no mames, cuando ni siquiera a misa iba, y ya llega que, ay, que Dios, amén, Señor, y que míralo nada más. Usted va a tener esos ataques. Usted va a tener eso porque usted ¿qué? Usted construyó, ¿verdad? Una, ¿cómo se puede decir? Una personalidad negativa, pecadora. ¿Sí o no? No. Lógicamente que, ¿cómo? ¿Cómo va a convencer usted a su familiar allí? ¿Cómo? Entonces, no podemos crecer así. Estamos sobre el minuto 28, ¿qué minuto? ¿Ya? Entonces, si nosotros no tomamos una buena determinación a esto y se deja usted guiar por Cristo Jesús a través de la Escritura, vamos a fracasar. Hermanos, que Dios los bendiga a todos. Busquen la palabra de Dios, que es el alimento que todo cristiano necesita, la palabra viva y eficaz. Dios les guarde.